Buenos días a todos y todas. Pido disculpas porque Facundo tuvo un imprevisto de último momento, pero sin más introducciones vamos a reproducir el video que amablemente nos envió. ¿Sí? Este, eh, Aquí lo comparto. Buenos días, ¿cómo les va? Soy Facundo Bartolami, director de la Regional Noroeste de la Administración de Parques Nacionales. Soy ingeniero forestal. Y bueno, conmemorando el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, voy a hacer un breve recorrido de las áreas protegidas del NOA, que espero disfruten. En el noroeste argentino tenemos 10 áreas protegidas nacionales, de las 49 en un territorio nacional, que suman una superficie aproximada de 487.000 hectáreas. Las áreas protegidas se encuentran en la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Formosa, y representan las ecorregiones de Yungas, Chaco Seco, Monte, Altos Andes y La Puna. Bueno, dentro de la Dirección Regional NOA, voy a hacer un recorrido rápido. Tenemos identificadas algunas líneas prioritarias que iremos desarrollando. A mí me tocó asumir la gestión hace muy poquito, estamos tratando de darle forma en el marco de esta pandemia, que no es nada fácil, pero en líneas generales les menciono las siguientes. Punto 1, promover la investigación en las áreas protegidas y en las áreas de influencia, tanto en recursos naturales como en recursos culturales. Creemos que es clave, estratégico, facilitar y promover la investigación, dar todas las condiciones para que los investigadores puedan generar información útil para las áreas y útiles para la conservación en general. Otro punto estratégico es desarrollar estrategias para consolidar o consolidación de corredores biológicos fuera de las áreas protegidas, coordinando acciones con jurisdicciones provinciales, con pobladores rurales y sus organizaciones, con otros organismos gubernamentales nacionales y provinciales, como les mencionaba, y no gubernamentales. Creemos que salir de las áreas protegidas, irse afuera y trabajar en conservación de forma integral, en ecorregiones, es estratégico para apuntar a una conservación efectiva y eficiente. No nos podemos quedar centrados y circunscritos únicamente a las áreas protegidas únicamente y trabajar dentro de ellas, sino que tenemos que bregar por desarrollar políticas integrales fuera de ellas también, consolidando los corredores. Con respecto a la política de trabajo de la delegación, estamos tratando de identificar problemas comunes a nivel regional que involucren a todas las áreas protegidas, ya les estoy mencionando algunos, como puede ser el tema del manejo ganadero, el tema del manejo de exóticas. No les mencioné, pero en el Parque del Rey, por ejemplo, tenemos problemas con orejanos, en el Parque de los Cardones con burros, y de alguna forma tratar de ver de qué manera podemos hacer un control eficiente de estas especies exóticas y a su vez que genere algún ingreso dentro de las posibilidades reales. Hay que ser práctico y tratar de hacer lo que es viable para agotar todas las instancias. Creemos que es estratégico con respecto a esto. Y volviendo al eje del planteo que tiene que ver con la transversalidad, el punto en común de los problemas de todas las áreas, estamos tratando de abrir espacios de discusión con las intendencias de los parques nacionales, de forma conjunta con la Dirección de Operaciones Norte. Creemos que el trabajo tiene que ser mancomunado, tiene que ser parques nacionales, en las regiones tiene que ser un equipo, tratar de no separarnos más. De alguna forma tenemos que tratar de que las áreas dentro de la Administración de Parques Nacionales trabajen de forma mancomunada, con líneas unificadas y tratando de discutir tema por tema y abordando la problemática de manera conjunta. Yo creo que el ejercicio de las videoconferencias ha facilitado mucho. Nosotros en el norte, con Pablo Rospe, tenemos diálogo permanente en distintos temas, que de alguna forma vamos abordando y encontrando soluciones. Con respecto al manejo de especies exóticas, ya se lo mencioné, hay que promover el uso sustentable de los recursos.
tratar de que el manejo genere un impacto positivo en las áreas, pero a su vez generar algún ingreso dentro de las posibilidades. Promover el desarrollo rural, considerando las áreas protegidas como motores de los procesos. Estamos hablando de que las áreas protegidas tienen que ser estratégicas en los modelos de desarrollo regionales, tratando de traccionar sobre el desarrollo local, de productores y pobladores de la zona, a través del turismo, a través de los usos productivos. Creemos que es estratégico, es un cambio de paradigma y una línea estratégica a desarrollar. Hay que trabajarla mancomunadamente con los organismos nacionales, provinciales, jurisdicciones provinciales en general, organizaciones de productores y comunidades científicas. Vuelvo a repetir, sin perder de vista y como eje central en el desarrollo de políticas de conservación de parques nacionales. Por último, involucrar a los pobladores rurales en la conservación de las áreas protegidas, un poco lo dije anteriormente, de forma participativa, permanente, y de alguna forma también implementar los mecanismos para formalizar su reconocimiento. Dentro del Parque Nacional existen procedimientos formales, en los cuales se reconocen a los pobladores, es una herramienta que dentro de estos ejes estratégicos transversales y comunes a todas las áreas, estamos tratando de implementar desde la delegación. Bueno, espero no haberme aprendido mucho, ahora justo en el cierre, cuando más hay para contar, tuve que ir cerrando y avanzar rápidamente, pido disculpas. No faltarán oportunidades para seguir discutiendo cada uno de estos temas y bueno, les agradezco muchísimo el tiempo y la paciencia. Perdón, muchísimas gracias. Bien, bueno, si no hay comentarios, damos por finalizada esta primera parte del evento. Y por ahí les comento que todos los videos van a quedar subidos en un lugar para que después puedan consultarlos si lo desean. Por ahí Ale después les va a comentar dónde. Bueno, muchas gracias Alejandro y continúa vos. Bueno, gracias Leo. Y estábamos por ahí también para conversar con María Graziani sobre cambio climático y áreas protegidas. María, ¿estás por ahí? Acá estoy, sí. Bien. Esperen que Bueno. tengo que ir de otro lado la pantalla, así que estoy manejando dos dispositivos a la vez. Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? Perfecto. Bueno. Bueno, para los que no me conocen, soy María Graziani, trabajo en la Dirección Nacional de Conservación, bueno, con Ricardo, ¿no? A cargo en este momento que estuvo ayer hablando. Y se me había ocurrido que en conmemoración de esta semana estaba bueno por ahí charlar de un tema que a veces no lo comentamos entre nosotros, pero no sé si Parques está haciendo demasiado al respecto. Pero siguiendo el hilo de la charla vamos a ver que quizás sí hacemos cosas sin saberlo. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco, a entender en primer medida qué es el cambio climático, para una definición sencilla, que básicamente es una variación significativa en los componentes de clima, cuando se comparan periodos de tiempo que son prolongados, ¿no? Y estas variaciones siempre están tanto en los extremos, o sea, en los valores extremos, como en los medios. Y en cuestiones de cambio climático se genera una cuestión casi, digamos, dicotómica, en la cual las actividades humanas y el clima a escala global son impactados mutuamente. Es decir, las actividades humanas impactan en el clima y a la vez ese clima y esas modificaciones que estamos viviendo impactan a las actividades humanas. Bueno, charlando de cuáles son los efectos observados hasta hoy, todo esto es evidencia científica, no es presuponer o predecir, como en algún momento se predecían posibles impactos, sino son cambios que ya se han observado y que están científicamente demostrados, ¿no? Y a nivel general, por citar algunos, bueno, es lo que es el aumento de la temperatura media, la mayor frecuencia de eventos extremos, como en este caso puede ser la mayor frecuencia de olas de calor,
También hay una modificación de la precipitación media anual, y que esto depende de la zona en la que estemos hablando, puede ser un aumento de esa precipitación media o una disminución de la precipitación media. Eso, bueno, según cada región se han observado estas diferentes cuestiones. A la vez también hay un aumento de las precipitaciones extremas, estas cuestiones de lo que hablaba al principio de los extremos, no solamente en los medios se observan estos cambios. Y por otro lado, bueno, esto obviamente repercute en lo que son los caudales medios de los cursos de agua. En general, lo que se ha observado en la mayoría de los casos es una disminución de los caudales medios. Después, por otro lado, el aumento de la temperatura media ha generado lo que es el derretimiento de los polos, lo cual llevó al aumento del nivel del mar. Y bueno, también hablamos de retroceso de glaciares, esto lo experimentamos mucho en los parques nuestros. Y después, bueno, todo lo que son los impactos sobre la salud humana, y acá hablamos mucho lo que es el resurgimiento de enfermedades que estaban en algún momento ya controladas, pero sobre todo todas aquellas que tienen que ver con vectores. Es decir, las condiciones estas extremas favorecen el desarrollo de ciertos vectores y por ende la reaparición de muchas enfermedades. Y después, si pensamos a nivel de lo que es la biodiversidad de las especies y las poblaciones, también se han observado una serie de cambios que están acá listados, que son, por ejemplo, en la distribución de las especies y los tamaños de las poblaciones. También hay modificaciones en lo que son los tiempos biológicos de los acontecimientos, ya sea lo que puede ser, por ejemplo, una floración anticipada, que se generan desequilibrios entre los tiempos de cría y los que son los depósitos de los huevos, lo cual impacta obviamente en la calidad de esos huevos y la capacidad de continuar esos huevos y desarrollarse. Se han visto cambios en las migraciones. Después también hay cambios en lo que es la morfología, la fisiología y la conducta de las distintas especies, lo que genera, por ejemplo, un crecimiento más rápido, lo que puede ser un aumento en el tamaño de los cuerpos de los adultos, una madurez sexual más temprana, una disminución de peso. Es decir, todas estas cuestiones impactan obviamente en la capacidad de supervivencia y de éxito de la especie. Después se han observado también modificaciones en las corrientes de los ríos, su temperatura y en la calidad de las aguas de los grandes cuerpos lénticos, o sea, los cuerpos de agua de lagos o lagunas. Y lo que ha surgido también mucho, que también lo hemos visto en nuestros parques, que es el aumento de los brotes de plagas y de enfermedades. Esto también está muy relacionado con el cambio climático. En nuestros bosques están apareciendo varios hongos o distintas plagas que están afectando a los bosques nativos. Y acá surge el concepto que es muy importante cuando hablamos de cambio climático, que es vulnerabilidad. ¿Y qué es vulnerabilidad? Es el grado en que un sistema, o una especie, o ya sea un ecosistema en general, es susceptible o cómo puede hacer frente a los impactos negativos o los efectos adversos que trae el cambio climático. Y como decía, siempre hablamos de tanto la variabilidad media como la de los extremos. ¿Y cómo se mide esa vulnerabilidad? Bueno, está en función de distintos factores, que tienen que ver con el carácter y la magnitud de la variación climática a la que va a estar expuesta ese sistema o esa especie, después la sensibilidad propia de la especie, y su capacidad de adaptación. Básicamente esto se resume en una cuentita, por decirlo de alguna forma, que junta estos factores. ¿Y qué pasa cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad y pensamos en los riesgos de extinción? Bueno, justamente el riesgo de extinción va a ser mucho más acentuado o aumenta en realidad cuando las características de la especie la hacen particularmente vulnerable y los impactos del cambio climático son más significativos. Entonces, obviamente es muy sencillo. Mayor exposición al cambio climático y mayor vulnerabilidad aumenta el riesgo de extinción. ¿Y cuáles son esas características que generan la sensibilidad de la especie? ¿Y qué es lo que le hace más vulnerable? Bueno, entre ellas se ha observado que obviamente las especies que tienen un rango de distribución muy distribuido, que son muy endémicas, van a ser más vulnerables. Aquellas que estén acostumbradas a un rango climático restringido, es decir, por ejemplo, hay especies que su puesta de huevos es con un rango de temperatura determinado, y si la temperatura se modifica, esos huevos no tienen posibilidades de crecimiento. Bueno, esas especies obviamente van a estar más afectadas.
Después aquellas que están restringidas a islas o zonas penínsulas, o sea, lo mismo que hablamos, te decía antes, ¿no? Lo que tiene que ver con la distribución geográfica muy restringida. Después, aquellas que tienen poca capacidad de dispersión, es decir, no se pueden trasladar a otros sitios, esas tampoco tienen muchas posibilidades de supervivencia. Después, los que tienen hábitats específicos o que tienen una especialización muy clara en cuanto a su nicho, tampoco tienen posibilidades. Y bueno, en relación a eso son las que tienen relaciones simbióticas o tróficas con estas especies, también van a verse afectadas. Es decir, no queda solo en esas especies sensibles, sino también en aquellas que están relacionadas de alguna forma con las primeras. Entonces, ¿qué pasa? Así para resumir, nosotros tenemos una biodiversidad que ya está afectada por un montón de procesos naturales que terminan impactando, que son una presión para la biodiversidad. A eso le agregamos el cambio climático y lo que llevamos es a un mayor riesgo de extinción. Es decir, el concepto que manejamos es que el cambio climático es una presión más que agregamos para la biodiversidad. Y acá aparece el concepto de que quizás estamos atravesando lo que se llama la sexta extinción masiva. Es decir, a lo largo de la historia del mundo ha habido 5 periodos que se llamaron de extinción masiva, todos producidos por causas naturales. En este caso, esta sexta extinción masiva tiene la particularidad triste de que está siendo producida por el humano, es decir, una única especie generando una extinción masiva del resto. Pero bueno, vamos a ver cuál es el rol de las áreas protegidas frente a este panorama. Y ya hace tiempo que se viene reconociendo ese rol como que las áreas protegidas son la parte esencial de la respuesta para el cambio climático. Es decir, hablábamos que las especies pueden tener una resiliencia, es decir, es un proceso natural la resiliencia, lo cual hace que puedan adaptarse a las condiciones nuevas que van a aparecer, o moverse y a lo que se llaman refugios climáticos, es decir, se trasladan a donde las condiciones son propias de esa especie, con lo cual pueden aparecer nuevos patrones de distribución a futuro. Entonces, básicamente, las áreas protegidas son los sitios que las especies necesitan para la resiliencia para hacer frente al cambio climático. Cuando hablamos de estrategias frente al cambio climático, ustedes habrán oído hablar de 2 conceptos básicos que son mitigación y adaptación. Y a nivel internacional las negociaciones se trabajan en esas 2 temáticas. Mitigación, por un lado, que significa básicamente bajar las cantidades de lo que produce el cambio climático, es decir, apuntar a la reducción de los gases de efecto invernadero y a aumentar la captación. Es decir, promover actividades que capten el dióxido de carbono que está expuesto. Es decir, si yo talo, estoy generando, si yo conservo, lo estoy captando. Y después la otra temática es la adaptación, que son las medidas para responder a los impactos que van a venir. Es decir, el cambio climático se produce, ¿va a haber efectos? Bueno, ¿cómo nos adaptamos a eso? Y esas son las 2 grandes cuestiones en las cuales siempre se trabaja en cuestiones de cambio climático. Entonces, ¿cuál es el rol de las áreas protegidas en cuanto a mitigación, que es la primera rama? Bueno, justamente es esto, es el almacenaje que generan, es decir, el dióxido que está en las áreas protegidas se conserva ahí, se mantiene ahí. Y por otro lado también captura, es decir, tiene una doble función en la mitigación. Almacenaje, captura del dióxido que está en la atmósfera. Y también tiene un rol en adaptación. Por un lado protegen, es decir, mantienen un ecosistema íntegro, tienen un papel muy importante en lo que es la amortiguación del clima local, y también lo que es la reducción de los impactos a los eventos extremos. Y por otro lado, proveen, es decir, lo que ya conocemos todos, que es los servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos hoy también son esenciales para que podamos la humanidad, hacer frente a los impactos del cambio climático. Y esos servicios los proveen las áreas protegidas. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias de adaptación al cambio climático, básicamente en cuestiones de conservación? El concepto es fortalecer la resiliencia natural, es decir, esa capacidad que tiene la naturaleza de hacer frente al cambio, bueno, démosle más poder. Y básicamente las líneas de acción tienen que estar adaptadas a una adaptación basada en ecosistemas, es decir, en el cual utilizamos a la biodiversidad y a los servicios que ella brinda en una estrategia global de adaptación. Y bueno, obviamente que incluye todo lo que es el manejo sustentable, la protección, la restauración de ecosistemas.
Después otra línea de acción es la ampliación del sistema de áreas protegidas, ya sea áreas más grandes como más áreas. También hay que pensar en la posibilidad de reacomodar lo que son los emplazamientos, es decir, en esto de que hay cierta movilidad de las especies, o que puede haber una movilidad de las especies buscando mejores rangos climáticos. Bueno, quizás a futuro tengamos que replantear la distribución geográfica de esas áreas protegidas. Después básicamente es mantener y fortalecer todos los procesos naturales y la conectividad a escala de paisaje, todo esto de conceptos de manejo integral del ecosistema. Obviamente entra también aquí la línea de manejo a través de corredores biológicos que permitan la movilización de las especies y las migraciones. También lo que es la reducción de las amenazas, todo lo que es manejo, el uso de actividades sustentables, evitar todo lo que son el manejo inadecuado de fuego, lo que tiene que ver con especies exóticas. Bueno, todas esas líneas de acción son también muy fundamentales. Después en algún futuro quizás podamos identificar y proteger lo que se llaman los refugios climáticos, es decir, esto que decía de los lugares donde las especies pueden sostenerse a pesar del cambio climático. Y bueno, después todo lo que tiene que ver el manejo con poblaciones viables, que tiene que ver con replicación de hábitats, con acciones de manejo bien activas. Todas estas medidas de acción, o la gran mayoría si las observamos, es parte del trabajo que hacemos habitualmente, no es algo que escapa a nuestro trabajo diario. Así que bueno, para cerrar en síntesis los conceptos básicos es que el cambio climático es una presión más que le sumamos a la pérdida de especies que estamos atravesando. El cambio climático amenaza la biodiversidad, pero a la vez la biodiversidad puede reducir los impactos del cambio climático. Es una oportunidad que tenemos a través de nuestro rol como agentes de conservación de aportar a la reducción del cambio climático. Hay una interdependencia muy fuerte, obviamente, entre la protección del clima y la de las especies. Tenemos que proteger esta biodiversidad que tenemos actualmente y quizás aprender a acomodarnos a lo que va a venir, a los posibles cambios de distribución, a los posibles los cambios en las densidades, es decir, todo esto que implica el manejo activo. Y bueno, básicamente que el potencial de la conservación frente al cambio climático es la identificación de actividades y políticas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad que favorezcan las capacidades de adaptación, es decir, favorecer esa resiliencia natural que los ecosistemas tienen y que tenemos que ayudarlos. Eso es todo. Muchísimas gracias, María. Súper interesante tu participación. Bueno, muy interesante las estrategias de mitigación y de adaptación, y en lo personal me impactó esta cuestión de cómo hay una presión sobre los endemismos a través del cambio climático. No sé si hay preguntas, consultas para María. Dejo de compartir, así nos vemos acá también. Pueden habilitar el micrófono para consultar o preguntar por el chat. Bueno, hay muchas repercusiones positivas. Bueno, me alegro. Consultas hasta ahora no tenemos. Sí, me interesaría saber qué se está haciendo a nivel escolar, a nivel educativo. Yo personalmente no tengo una respuesta a eso. No sé cuánto esté incluyendo la temática a nivel de las escuelas y eso, la verdad que no tendría una respuesta yo para dar. Perdón, el día sábado, en este mismo horario, ¿sí? Hablaremos sobre educación ambiental con Mariana Minervini y Pilar Conde. Quizá ahí nos puedan dar una respuesta sobre estas cuestiones, ya que son especialistas en educación ambiental ambas.
ahí para apuntar la pregunta. Sí, yo por ahí hago un comentario respecto, quizás para atender un poquito la inquietud de Graciela, y destacar la presentación de María. Digamos, el cambio climático es un tema bastante importante, pero puntualmente a mí lo que me pasa es que no encuentro demasiada información clara, ¿sí? Creo que la presentación de María fue muy clara, muy puntual y muy impactante respecto a todo lo que es todo lo que significa el cambio climático, ¿no? Entonces, por ahí con esta serie de charlas, justamente queremos exponer algunos temas claramente desde un punto de vista técnico, y seguramente, Graciela, estas charlas que después van a quedar subidas a alguna plataforma digital, van a hacer posible que maestros o profesores puedan compartir en esta época de virtualidad este tipo de material para que, digamos, los chicos comiencen los chicos tomen conciencia, o incluso sus padres, digamos, y comience a hacer algo un poquito más ameno este concepto, ¿no? Eso nomás. Gracias. Me parece también que por ahí se necesita mucha más difusión a nivel de los medios de comunicación. Creo que hoy en día en que las clases se están dando por las plataformas estas digitales, también se necesita el acompañamiento en los distintos medios de comunicación, que tal vez se puede hacer una acción conjunta, porque no alcanza y falta tiempo para todo lo que hay que hacer a través de las plataformas. Sí, bueno, gracias por el aporte, Graciela. Sí, es claro que se necesita una bajada y una difusión, pero creo que la sociedad va en esa línea y vamos tomando conciencia cada vez más de la necesidad de conservar y del cambio climático en sí, ¿no? Como un fenómeno que nos afecta. Acá Mariana, por el chat, dice que está sin micrófono, pero invita a visitar el Centro de Intercambio y Documentación de Educación Ambiental en Áreas Protegidas, que está disponible dentro de la página del SIC, sib.gov.ar. Acá Graciela lo puede encontrar en el chat. No sé si hay alguna consulta o aporte más. Bueno, entonces le agradecemos a Leo Lizarraga, ¿sí? Un poco por organizar y coordinar las actividades, y bueno, a Facundo Bertolami, director del regional del NOA, que hoy no pudo estar, y a María Graciani, quien nos dio esta excelente exposición sobre cambio climático y áreas protegidas.